Bueno, Siria es uno de los poquísimos países del mundo que se han negado sistemáticamente a firmar el tratado internacional que compromete a las naciones, ¿no?, a no producir, almacenar o usar armas químicas. Y bueno, esto de entrada pues ya convierte el régimen de Bashar al-Assad en sospechoso y de confirmarse, pues Siria sería responsable de haber apretado el gatillo en el primer ataque con armas químicas del siglo XXI. Pero echemos una mirada al pasado de la guerra química, ¿no? Al fin y al cabo es un pasado lleno de cinismo, de trampas y de dirigentes mentirosos. Pero bueno, porque da igual que se firmen o no se firmen tratados sobre el uso de armas químicas. Cuando llega el momento, hasta los que prometieron no hacerlo, lo hicieron. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, todo. O sea, las armas químicas se han usado desde hace 2000 y pico años, desde que alguien descubrió cómo atontar al enemigo atufándolo con azufre y alquitrán. El primer ataque químico confirmado demostrado se produjo en el año 256 en una ciudad que se llamaba Dura Europo. ¿Y dónde diablo está Dura Europo? Bueno, pues maldita casualidad de que estaba en Siria, ¿no? Dura Europo es un enclave arqueológico por donde los turistas discurrían despreocupados hasta que comenzó la guerra civil en 2013. Y bueno, se vio afectado por los ataques y la UNESCO lo declaró en riesgo de destrucción. Si antes de los combates quedaban 8 piedras, pues la guerra dejó solo 4. El caso es que allí en Dura Europo, en el año 256, pues estaban atrincherados los romanos cuando llegaron los persas y dijeron eso de tan habitual en las invasiones de os entregáis en la plaza o no dejamos ni a uno vivo. Bueno, los romanos no se rindieron y los persas excavaron un túnel, lo llenaron de betún y azufre y la combustión provocó gases venenosos que atufaron al enemigo y todos muertos. El uso de esta rudimentaria arma química se documentó en el año 2009 cuando un equipo británico de arqueólogos analizó los restos de 20 romanos que cayeron en el asedio persa y se concluyó que todos habían muerto asfixiados por betún y azufre. Y de ahí que aquel ataque a Dura Europos pasara a ser el primero en el que oficialmente se utilizaron armas químicas. El ejército persa, el primero que las utilizó, y Siria, el primer país que lo sufrió. Pero la edad de oro de la guerra química fue en el siglo XX, cuando a los humanos se les fue ya la cabeza, cuando habían prometido no hacerlo y se habían firmado tratados para no utilizar la química. Pero es muy fácil firmar acuerdos y tratados en tiempos de paz cuando todos son amiguetes. Es muy fácil reunirse y decir vamos a organizar una conferencia de paz para que en un futuro, si nos liamos a palo, pues mantengamos la forma, y van todos y firman tan alegres, pero cuando se desata la guerra de lo dicho y lo firmado, nanay. La primera vez que empieza a sonar esto de las armas químicas fue en 1899, cuando el zar de Rusia, Nicolás II, se le ocurrió decir: ¿y si nos juntamos las principales potencias y montamos una conferencia de paz en La Haya para controlar el asunto de las armas en general y establecer unas reglas de juego para cuando lleguen la guerra? O sea, genial, ¿no? Un fiestuki en plan paz y amor. Casi 30 países aceptaron la invitación, desde China hasta Estados Unidos, desde España hasta Japón. Se discutieron mucho las propuestas de cada país, pero hubo una que provocó muchos tiras y aflojas, que era la que decía que había que prohibir los proyectiles con cuyo lanzamiento se esparcieran gases asfixiantes o venenosos. Ojo a eso de lanzamiento, que enseguida se verá que echa la ley, echa la trampa. Está claro, sin embargo, que por mucho que discutieran, algo debieron hacer mal, porque 15 años después liaron entre todos pues la Gran Guerra, ¿no? Hasta ese momento, hasta ese 1899, no se habían producido una guerra química, pero ya se conocía que varios países estaban investigando el asunto y las ventajas de atacar al enemigo con cloro y cianuro. Por eso se intentó frenar a tiempo, porque en el fondo todos sabían lo que se estaba ya cociendo, ¿no? Ese punto de prohibir proyectiles con gases asfixiantes se incluyó en la declaración final. Reino Unido no quiso firmar en aquel momento, pero rubricó al acuerdo 7 años después, y Estados Unidos también se negó a firmar porque dijo que no estaba convencido de que el uso de gases asfixiantes fuera inhumano. Pero bueno, da igual quien firmara o quien no firmara, porque Alemania lo hizo, pero a la chita callando creó lo que se llamó la Comisión Secreta de Química de Combate. Y cuando ya llegó la guerra en 1914,
Los alemanes ya estaban más que preparados, lo cual no quiere decir que fueran los primeros en usarla. Fueron los franceses, que por cierto también habían firmado que no las usarían. Pero bueno, los emplearon con prudencia nada más empezar los combates, porque solo lanzaban una granadita pues de mano lacrimógena, ¿no? Cuyos gases obligaban pues a abandonar los búnkeres y las trincheras. No mataban, pero incordiaban como en la guerra de Gila. El uso de aquellas granadas por parte de los franceses sirvió a los alemanes la excusa en bandeja de plata. No denunciaron la violación del tratado firmado en La Haya 15 años antes, pero aprovecharon la circunstancia para hacer exactamente lo mismo. Y como no habían reparado en gastos con la investigación, pues llegaron más que aprendidos. Alemania unió a 3 empresas que desarrollaban armas con cloro, 2 de ellas muy conocidas. Bayer era una, que hacía aspirinas para quitar el dolor de cabeza y armas químicas para matar, y otra era BASF, la famosa petroquímica de ahora. La primera arma química que se utilizó en el siglo XX fue el cloro, pero no se lanzó. Esa fue la trampa para burlar lo que se había firmado en La Haya. Los alemanes enterraban las bombonas de cloro en los campos de batalla y cuando el viento iba en dirección al enemigo, abrían las espitas y le enviaban los gases. Los soldados salían tambaleándose de las trincheras, tosiendo, morados, con los labios hinchados, y hubo algún general alemán que se quejó porque lo consideraba juego sucio. Dijo que envenenar al enemigo como el que envenena ratas le ponía enfermo, que eso no le hacía un soldado honrado. Un profesional mata como Dios manda, de un tiro a la cabeza, claro que sí. Cuando la comunidad internacional, después de este primer ataque en 1915, le recriminó a Alemania el haber violado la Convención de La Haya, sus dirigentes negaron la mayor. De eso nada, replicaron. Lo que los alemanes firmaron decía que no se podían lanzar proyectiles con gases asfixiantes y efectivamente no habían lanzado nada a nadie, no le tiraron al enemigo ni una sola bombona de cloro. Los alemanes se defendieron diciendo que ellos solo habían abierto el gas y que el gas había salido de su bola. La culpa era del viento. Esa acción de los alemanes animó al resto y los que se lanzaron a pagar con la misma moneda fueron los británicos. La primera intentona, sin embargo, les salió mal porque el viento cambió de dirección y acabaron intoxicados en ellos. Se metieron un gol en propia puerta. Pero todo se fue perfeccionando. Del cloro pasaron al fosgeno. De abrir espitas de bombonas pasaron a proyectiles con carga química de nombres impronunciables. Luego llegó el gas mostaza y la hora de echar cuentas y comprobar que la química mataba mucho y bien. Hasta le dieron el Nobel al alemán considerado el padre de la guerra química, a Fritz Haber, que no se entiende cómo no la apedrearon cuando subió a recoger el premio porque tuvo la desfachatez de decir que en ninguna guerra venidera los militares podrán ignorar los gases tóxicos porque son una forma superior de matar. Ole por él, ¿no? Y tenía razón, porque no se han dejado de usar armas químicas por muchos acuerdos que se hayan firmado y por muchas convenciones internacionales que se hayan convocado. Y es que el cinismo gobierna el mundo. En la Gran Guerra se gestó el horror de la química, ¿no? En la segunda se perfeccionó y qué decir de Vietnam y su famoso napalm con el que se achicharraron decenas de aldeas con la gente dentro. Y ojo que hubo muchos senadores y congresistas estadounidenses rasgándose las vestiduras con el asunto de Siria y argumentando que el mundo lleva 100 años luchando contra el uso de armas químicas, pero es que juegan con nuestra mala memoria porque Estados Unidos no se comprometió a no usar armas químicas hasta 1993. Una última cosa. No confundamos la guerra química con la bacteriológica, que los españoles también fuimos pioneros en América al lanzarle a los indios ropa con viruela para infectarlos. Y en la Edad Media los pueblos se atacaban lanzando al enemigo cadáveres que tenían la peste. Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, un poquito diferente a lo normal, pero también es historia para saber. Y nos vemos el próximo día, hasta luego.